Bueno, ahora sí es momento de presentar la sesión titulada La pobreza multidimensional, propuesta desde el MIDIS, con la moderación de Roberto Rivera, especialista en políticas sociales de UNICEF. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Distinguido ministro, autoridades presentes, colegas de cooperación internacional, público en general que asiste a esta mañana maravillosa, bienvenidos todos a esta nueva edición de la Semana de la Inclusión organizada por el MIDIS, el panel La Pobreza Multidimensional, propuesta desde el MIDIS. Hemos escuchado durante toda la mañana todo el enfoque de pobreza multidimensional y ahora vamos a pasar a mirar una propuesta desde el MIDIS que tiene por objeto presentar la medición de pobreza multidimensional para el Perú que ha elaborado este ministerio, la cual está conformada por un índice de pobreza multidimensional, del cual hemos estado escuchando bastante, pero también de su tablero de control. Contar con un IPM permitirá realizar la identificación de hogares con privaciones múltiples y simultáneas en dimensiones básicas, alineados con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, así como realizar posteriormente diversas aplicaciones y usos para guiar y orientar las políticas e intervenciones de manera conjunta y articulada a fin de contribuir con la reducción de la pobreza en todas sus formas. Para ello, este panel tendrá dos momentos. En primer lugar, durante unos 30 minutos, se realizará una exposición de la propuesta y en segundo lugar, en un segundo momento, se tendrá una ronda de comentarios con la participación de destacados panelistas. Esta mañana tenemos la oportunidad de presentar a nuestros distinguidos conferencistas y panelistas, quienes aportarán sus conocimientos y experiencia en un diálogo enriquecedor sobre la política multidimensional propuesta desde el MIDIS. Nuestro conferencista, José Enrique Velázquez Hurtado, es médico, cirujano y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en salud pública por la misma universidad y cuenta con más de 22 años de experiencia laboral en el sector público y como consultor en temas de seguimiento y evaluación. Actualmente es el director general de seguimiento y evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú. Entonces, estimado Quique, te invitamos a, por favor, pasar adelante. Un asiento, por favor. ¿Tú haces la presentación y luego invitamos a los panelistas, ¿verdad? Muy bien. Tienes la palabra durante 30 minutos y yo les estaré ayudando a administrar el tiempo y te avisaré. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Señor ministro, señoras viceministras, señora ex vicepresidenta de la República de Costa Rica, señores autoridades, señores panelistas y expertos que hoy nos acompañan en esta nueva edición de la Semana de Desarrollo e Inclusión Social. Tengan todos y todas buenas tardes. Un saludo especial y cordial también para todos los funcionarios que nos acompañan de diferentes instancias, tanto del nivel nacional como del nivel regional. Hoy quiero mostrarles una propuesta que ha tomado ya un tiempo de construcción en el MIDIS. La verdad, estoy muy
muy contento de alcanzarles esta propuesta, porque es una propuesta que ha venido construyéndose bajo un pendiente que como país lo tenemos desde el año 2016. Y seguramente cuando nosotros miremos hacia atrás podemos identificar algunos otros momentos previos. Sin embargo, desde el año 2016 tenemos mencionada esta en un documento del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con quien estamos trabajando muy arduamente para poder llevar esta propuesta y cerrar este pendiente. Es así que el año 2016, con un documento que se emite periódicamente ante la emisión de los resultados de pobreza monetaria, señala en aquel entonces que el país necesita tener una medición de pobreza multidimensional. En esa línea se han sumado otros documentos en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Nacional del 2050, que también lo explicita. Tenemos también nuestra Política General de Gobierno. Tenemos nuestra Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del año 2030, aprobada en diciembre del año 2022, que también ya lo cita. Y la cita como la forma de medir el avance que vamos a tener como país para cerrar las brechas principales en la población. Y seguramente todos me van a decir, pero hay un hito previo que es internacional. Lo es, efectivamente. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 1.2 nos habla de reducir la pobreza multidimensional en todos los países. Y es así que con ese encargo es que nosotros hemos venido trabajando lo que hoy les vamos a mostrar. A ver. Si me ayudan con la señal. Ah, perfecto. Quizá es al lugar en donde tengo que apuntar. Ok. Reconocer que cuando nosotros hablamos de pobreza, seguramente tenemos muchas definiciones que ustedes han encontrado en los libros de texto, en la literatura, en el abordaje. Y podemos tener, por ejemplo, que pobreza podemos definirla en función a la insuficiencia de recursos. Sí, recursos económicos, por ejemplo, es un abordaje con el cual se ha venido midiendo. El país tiene una larga historia de medición de pobreza monetaria y hoy vamos a ver algunos de los resultados. Es una medida consolidada, sí, pero también podemos mirar un enfoque concentrado en la insatisfacción de necesidades básicas, por ejemplo, y nosotros en esa línea tenemos un enfoque complementario. Insisto en el término complementario porque luego vamos a ver cuando desarrollemos la propuesta de pobreza multidimensional que esta complementa a la pobreza monetaria que hoy tenemos como país, la privación de capacidades y oportunidades o la negación de ciudadanía, que pueden ser enfoques que pueden también robustecer al concepto que se tiene de pobreza en un país como el Perú. Entonces, cuando nosotros pasamos una pandemia como la pandemia por COVID, un escenario que vimos en las calles es que cuando uno preguntaba a la población si es que sentía que sus necesidades estaban insatisfechas, muchos decían que sí. Y si les preguntaban si eso solamente estaba relacionado a la ausencia de dinero en casa, nos decían que no. Y nos hablaban del acceso a servicios de salud, del acceso a servicios de educación, del acceso a internet si tenían hijos, porque dado que cerraron los establecimientos educativos, los servicios educativos, la educación se venía entregando a través de internet. Entonces, el reconocimiento de la pobreza multidimensional se dio de manera mucho más clara durante este periodo para la población. Sin embargo, la población ha venido manifestando esto en otros escenarios. Es así que algunos estudios, como el que se tiene el Banco Mundial desde el año 2000, reconoce que cuando nosotros hablamos de pobreza, el enfoque multidimensional claramente está detrás de la identificación. Entonces, en función a ello,
las presentaciones previas me han dado pie como para poder identificar. En un país como el Perú necesitamos una construcción de pobreza multidimensional. La respuesta creo que ya es obvia, todos la han venido obteniendo a partir de las presentaciones y discusiones, pero hay que reconocer que cuando nosotros trabajamos bajo un enfoque de pobreza multidimensional, necesitamos darle una aplicabilidad, que es algo que sí me gustaría resaltar y que voy a retomar al cerrar esta presentación. ¿De acuerdo? No es suficiente con la estimación y la medición periódica, sino el uso que vamos a tener posteriormente de esta medición. Entonces, necesitamos verlo en el tiempo, necesitamos informar el diseño de políticas públicas que apunten a obtener un resultado satisfactorio sobre la pobreza multidimensional, que complemente a la pobreza monetaria y que en esa línea nos permita tomar acciones, asignar recursos, seguir intervenciones y obtener resultados satisfactorios que hagan sostenible también la posibilidad no solo de medición, sino también de implementación de estas medidas. Así, a nivel internacional, nosotros tenemos que reconocer que hoy por hoy 38 países en el mundo tienen una estimación oficial de pobreza multidimensional, que además, con el primer resultado, que ya lo vieron en las presentaciones previas con México, hacia el año 2009, en el camino hemos venido incorporando mediciones a través de instituciones de cooperación, de agencias de cooperación, de instituciones que han seguido poniendo el tema de interés a la palestra. Así, desde el año 2010 nosotros tenemos la estimación del IPM global. Sabina nos presentó los resultados que se han emitido en la semana pasada. El año 2014 además hay un trabajo con CEPAL y así tenemos una estimación en 18 países de América Latina y como señalaban desde el año 2018, además nosotros tenemos una estimación que está llevada adelante con el Banco Mundial. Y tenemos esta línea histórica de cómo se han ido incorporando los países para la medición de pobreza multidimensional. Y ustedes ven 2009, México, 2011, Colombia, 2015, Chile, Costa Rica y El Salvador, y estamos avanzando, llegamos al 2023, ¿sí? Y esperamos ver que para el 2024-25 aquí figure un circulito que diga Perú. Y en eso estamos apostando todo el trabajo que se viene realizando de estimación de pobreza multidimensional. Entonces, rescatar nuevamente que cuando nosotros medimos pobreza, no es suficiente con ver pobreza monetaria. Y aquí tienen ustedes el resultado que hemos tenido como país. Desde el año 2004 figura esta línea, y es cierto, hemos venido disminuyendo la pobreza monetaria, acortando la brecha urbano-rural. Hemos tenido un revés en el proceso de pandemia, ¿sí? Pero insisto, la pobreza monetaria, ¿es adecuado medirla? La respuesta es sí, y la vamos a seguir midiendo a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Comisión Consultiva de Pobreza. Pero de manera complementaria a esta medición se incorpora la necesidad y espero la realidad de medir a corto plazo la pobreza multidimensional. Les decía, en diciembre, en el último día de diciembre del año 2022, a partir de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, se requirió incorporar la pobreza multidimensional. Y la pobreza en este documento está señalada como la situación en la que las personas experimentan un conjunto de privaciones simultáneas. Entonces, no es una sola, no es solamente económica, sino un conjunto de privaciones que de manera simultánea van a afectar el bienestar de los hogares. Entonces, este enfoque que ya está explicitado dentro de la política es el que ha servido para que nosotros como ministerio llevemos adelante la propuesta que hoy vamos a desarrollar. Y hay que reconocer varias de las barreras que también las tenemos dentro del documento, como las barreras relacionadas a identidad, a servicios integrados, a salud y educación,
a la vivienda adecuada. Seguramente ustedes ya rápidamente están identificando algunas de estas, son claramente parte de los enfoques de pobreza multidimensional que hemos venido viendo. Entonces, hemos tenido, a partir de estos compromisos y de la política nacional, un camino. El año 2022, meses previos a la emisión de la política nacional, reconociendo que esta iba a estar explicitada, el MIDIS desarrolló una propuesta de manera conjunta con UNICEF y el IEP de una medición de pobreza multidimensional que reúne un IPM y un tablero de control, con la finalidad de poder buscar una medida que de alguna manera pueda ser referenciada por la política. La política salió, la medida salió algunos meses después y en función a ello hemos venido tratando de colocar esta medida para que el país pueda llevarla adelante. No como una medida solo MIDIS, como ya se comentó y la detalló muy bien Ricardo Nogales en su presentación, que sea una medida país, porque el compromiso de pobreza multidimensional no es del MIDIS solamente, sino es del país. Y en función a ello hemos venido articulando. Los hitos principales están alrededor de una emisión, la emisión de un documento, el Decreto Supremo 002 del año 2023, que lo que hace es reconocer como prioridad nacional la estimación de la pobreza multidimensional, que le da un encargo específico al MIDIS, al INEI para poder llevar este tema adelante y sobre el cual hemos venido trabajando y hemos venido mejorando y madurando una propuesta que hoy justamente les traemos a consideración. En esa línea, el INEI emitió para fines del año 2023 un documento que ustedes también lo pueden acceder vía web, además de la propuesta que nosotros alcanzamos, está en la misma página, con un tablero de control. Y eso le da un atributo adicional, porque cuando nosotros alcanzamos la propuesta con una medida del IPM y una medida del tablero de control, esta fue analizada por la comisión consultiva, recogieron el mensaje del tablero de control, hubo un proceso de consulta con cada uno de los ministerios que estaban involucrados dentro de estas dimensiones y hay una respuesta. Esta respuesta que está representada dentro del documento y dentro del tablero de control ha sido también importante para nosotros para poder modificar la propuesta que traemos hoy. Y es justamente a lo que vamos a ir, porque si necesitamos presentar una cifra y una metodología, esta es la sección en la cual vamos a concentrar. En función a lo anterior, nosotros hemos venido avanzando, ha costado todos estos años para poder ir madurando la propuesta y los propósitos que buscamos recogiendo el uso internacional están alrededor naturalmente del diseño y el rediseño de políticas, de la política pública, del monitoreo de la reducción en el tiempo de esta pobreza multidimensional y de cómo ésta se complementa con la pobreza monetaria. Y para recoger y resumir rápidamente estos tres objetivos, decir, y nuevamente reforzar, no es suficiente con la medición la podemos tener, pero la experiencia internacional y las lecciones aprendidas nos enseñan que el uso posterior es fundamental para ello. Esta propuesta que hoy está nuevamente ajustada tiene 7 dimensiones, ¿de acuerdo? Dentro de las dimensiones hay 2 indicadores que retroalimentan la propuesta del índice de pobreza multidimensional que tienen hacia el lado izquierdo de la presentación y al lado derecho ustedes van a reconocer el tablero de control, que el tablero de control complementa a la medida del IPM y nos permite identificar, desagregar indicador por indicador, pero como comentaba muy bien Sabina en su presentación, cuando nosotros vemos indicador por indicador, nos queda la duda, entonces, ¿cómo trabajamos? Y podemos
podemos estar ciegos en el sentido de identificar cuánto contribuye este indicador en función a los otros y cómo mirar a la población en función a ese indicador o a un conjunto de indicadores. Y para eso, el índice de pobreza multidimensional sí nos permite obtener eso. Con eso podemos clasificar a la población en función a si es pobre o no es pobre desde el punto de vista multidimensional. Y es parte de lo que nosotros estamos teniendo con otro indicador que es el de pobreza monetaria. Todos los años nosotros vemos y seguimos el porcentaje relativo de hogares que están en pobreza monetaria. Con esta medida nosotros podríamos hacer lo propio con pobreza multidimensional. Y seguramente varios de ustedes van a decir, pero ya medimos pobreza monetaria. ¿Ganamos algo con pobreza multidimensional? Porque seguramente están muy relacionados. La respuesta la vamos a tener aquí y vamos a ver qué tan relacionados están. Y por eso el mensaje de complementariedad es importante. Y aquí ustedes pueden ver cómo estamos en el país con una propuesta de un índice de pobreza multidimensional nacional. El promedio nacional es 32%. Si nosotros vemos el ámbito urbano, es 24.5% y el rural 58.9%. Y hacía una pregunta en la lámina anterior y nosotros podemos identificar qué porcentaje de gente que está catalogada como pobre multidimensional, además es pobre monetaria, sí, 14.8%. Tienen tanto pobreza monetaria como multidimensional. ¿Cuántos son solamente pobres monetarios? 14%. ¿Y cuántos son solo pobres multidimensionales? 17.2%. Para resumir esto, que es del nivel nacional, porque tiene su correlato hacia el lado derecho para la zona urbana y para la zona rural, hay que reconocer que cuando nosotros miramos solo una de las medidas, ¿de acuerdo? Estamos dejando gente fuera. Por eso el mensaje de complementariedad es fundamental. ¿De acuerdo? Ok, si nosotros vemos el comportamiento histórico de esta medida, que forma parte de la propuesta que traemos hoy entre el año 2017 y el año 2023 para pobreza multidimensional, debemos reconocer que tenemos un comportamiento y que entre el año 2022 y el año 2023 hemos tenido una reducción de aproximadamente 2 puntos porcentuales. Y que esto más o menos en el país representa alrededor de 10.788, este es un valor por mil, es decir, 10.788.000 personas categorizadas como pobres multidimensionales, con esta estimación. Si nosotros hacemos una comparación rápida en las regiones del país, Perú, ustedes pueden identificar hacia el lado izquierdo la medición de pobreza multidimensional regional y hacia el lado derecho el mapa de pobreza monetaria regional. Un breve paréntesis, una de los temas que discutíamos, y lo discutimos también cuando tenemos los resultados inmediatos de la pobreza monetaria, es, a veces creemos, pobreza monetaria, ya, ok, inmediatamente seguramente va a salir Loreto, va a salir Ucayali, va a salir, y a muchos nos sorprende, el primer lugar es Cajamarca. Decimos, es la forma de estimación. Cuando uno va a ver el enfoque multidimensional, inmediatamente salta a estas regiones que para quienes hemos ido a visitar Loreto, quienes hemos ido a visitar Ucayali, nos cuesta creer que no sean regiones pobres, ¿de acuerdo? Es el enfoque de pobreza el que hace que no los identifiquemos como tal. Pero insisto, no estamos hablando de uno por encima de otro, sino de complementar un enfoque con el otro.
Así, nosotros podemos identificar rápidamente para el año 2023 que las regiones con mayor pobreza multidimensional son Loreto, Ucayali, luego sí está Cajamarca, Puno, Huánuco, Piura. Reconocer que todos los departamentos, todas las regiones del país tienen algún nivel de pobreza multidimensional. Hay que identificar obviamente al interior de cada uno de ellos para poder concentrar nuestras acciones e individualizarlas también. Ok, si nosotros vemos nuestra tasa de recuento, voy a explicarlo en función del gráfico del lado izquierdo que dice panel por área, y ustedes tienen identificado, de aquí se ve un color algo plomo, creo que así se ve dentro de la imagen. Ustedes van a tener la zona urbana y en verde la zona rural. La columna de la izquierda representa el porcentaje relativo de las personas pobres multidimensionales, es decir, 77.6 están en zonas urbanas, de las personas pobres multidimensionales están en las zonas urbanas, y en el caso de las rurales, creo que hay un problema con el mensaje, con la señal. Esperemos que se... Bueno, para simplificar esa gráfica, que las vamos a retomar cuando retorne la luz con los equipos, nosotros teníamos una tasa de recuento relativo, un porcentaje relativo de la población. El grueso de la población está en zona urbana y el menor porcentaje de los pobres multidimensionales están en la zona rural. Sin embargo, hay que reconocer que la zona urbana y la zona rural no concentra la misma cantidad de privaciones. Entonces, yo podría tener una tasa ajustada, ya creo que tenemos problema solamente con el que está aquí a mi lado izquierdo, que mientras se soluciona, puedo utilizar la imagen del lado derecho, con las disculpas del caso, ya se va a arreglar en un momento. Cuando ya nosotros multiplicamos esta tasa de recuento relativo, ahora sí, de la columna de la izquierda, y lo ajustamos en función a la cantidad de privaciones, yo voy a tener hacia la columna del lado derecho ya una tasa de recuento ajustado. Y eso reconoce qué tan representada está la población urbana o rural dentro de la medida de pobreza multidimensional. Lo puedo ver en la zona urbana y rural, lo puedo ver hacia el gráfico de la derecha, según dominio, en donde puedo identificar rápidamente que hay una representación de la pobreza multidimensional en zonas rurales y en zona de selva rural, de sierra rural y de costa rural. ¿De acuerdo? Igual podemos verlo para cuando hablamos de sexo, hombre-mujer, o también según grupo etario. Ahora, podríamos tener una idea de cómo es que se va moviendo los diferentes tipos de privaciones. Sí, esta gráfica tiene esa representación. Voy a simplemente comentar hacia la primera columna que tiene los datos nacionales. Estos colores representan diferentes privaciones. Y solamente para identificar que en el nivel nacional el grueso de las privaciones van a estar alrededor de atención médica, de la disponibilidad de agua y de la pensión en la población. ¿Podemos hacer y tipificar lo mismo para cada ámbito? Sí, lo podemos hacer, que es la importancia de tener estas gráficas, y esa información igual la estamos colocando a disposición de los tomadores de decisión para poder corregir lo que aquí encontramos como problema. Hoy estamos en un proceso de validación, recogiendo los insumos principales. Tuvimos un primer producto que se estableció de manera conjunta con UNICEF.
hubo una validación de expertos nacionales e internacionales, hubo un trabajo con el tablero de control del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que también es un insumo válido para nosotros, que también hay un trabajo muy cercano con el PNUD y hay una validación igual de expertos nacionales e internacionales de manera complementaria, y hoy estamos cerrando el trabajo para finalizar con una propuesta sumamente robusta que vamos a poner a consideración del INEI con OFI. A todas estas instituciones naturalmente agradecemos por todo el apoyo mostrado. Cuando Ricardo Nogales nos comentaba sobre la infraestructura, voy a coger su mensaje. Esto es como una casa. Y nosotros estamos mirando nuevamente, no solamente la medición. Para la medición vamos a alcanzar la propuesta al INEI, porque es el INEI la instancia oficial en el país que tiene que emitir de manera periódica el dato. Pero, emitido el dato, es el Estado quien tiene que tomar acciones. Y en función a ello, es que la arquitectura institucional que hoy estamos mirando para la pobreza multidimensional tiene esas etapas. Diseño de la pobreza multidimensional, en donde nosotros esperamos contribuir con la propuesta que hoy les estamos mostrando. La estimación, diseño y estimación están dentro del documento que vamos a alcanzar. El proceso de difusión, en donde nos queda claro que hay un proceso de difusión a cargo del INEI, pero en donde también nosotros nos vamos a sumar para poder darle el uso posterior. Y la aplicación, en donde nosotros estamos trabajando una propuesta también conjunta que va a permitir que el tomador de decisión del más alto nivel, Presidencia de la República, todos los señores y señoras ministros de Estado, puedan tener la información y en ese espacio pueda también colocarse las medidas de solución que nos permita obtener resultados hacia adelante. Esta propuesta de arquitectura institucional la hemos venido discutiendo y desarrollando, tenemos retroalimentación de otros países de América Latina que han servido para alcanzar y consolidar lo que hoy tenemos nuevamente como propuesta que va a ser parte de lo que vamos a colocar a disposición. Reconocer estos tres momentos, diseño, estimación, difusión, aplicación, que hay un grupo de documentos que tienen que sistematizarse y colocarse y emitirse de manera periódica. Los tenemos identificados y además vamos a incorporarlo dentro de la propuesta que se alcance. Y estamos sumando un tema adicional. Tenemos un índice de pobreza multidimensional, un tablero de control, y hay que reconocer que sí podemos identificar el componente relativo de algunas dimensiones, pero sería ideal también ver qué pasa si sobre esas dimensiones invertimos presupuesto, invertimos en acciones para trabajar sobre esas dimensiones. Y qué diferencia hay entre el trabajo en una dimensión que en otra o en un paquete de dimensiones. Y en función a eso es que existe esta propuesta que también lo estamos trabajando junto con PNUD y OFI, que existe la posibilidad de simular cómo es que uno al intervenir, al generar presupuesto para determinadas intervenciones, al desarrollo de esas intervenciones, puedo tener un resultado en el futuro. Y eso maximiza la oportunidad y la factibilidad de obtener ese resultado satisfactorio. Entonces, cuando nosotros miramos, y con esta lámina voy a cerrar mi presentación, cuando nosotros miramos el paquete que debe constituir las acciones que debe desarrollar el país, reconocemos que sí hay un trabajo que va a estar a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que va a permitirnos obtener un IPM y un tablero de control de manera periódica. Ellos nos han manifestado que la primera medida con data del año 2023 la van a tener para febrero del año 2025 y nosotros
nos hemos puesto a su disposición para poder apoyarlos, no solo con lo que hoy traemos, sino con todo lo que se requiera. Pero que a partir de mayo del año 2025, nuevamente, según el compromiso asumido por ellos, vamos a tener en el país una medición de pobreza monetaria y pobreza multidimensional a la vez, que va a ser un hito como tal en el Perú. Y como último mensaje, este es un trabajo de larga data, sí, lo es. Y el MIDI se ha sumado a este compromiso y a este trabajo en todo este tiempo. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social ha sumado en esa línea. Sobre eso ha sido un hito muy importante la emisión del Decreto Supremo 002-2023, porque de alguna manera salta al compromiso nacional, al compromiso de Estado, y eso nos da a nosotros la posibilidad de poder seguir trabajando con las diferentes instancias del país, pero también con la cooperación en esta línea. Y recordarles, no solamente es la medición, y para eso nosotros, insisto, ponemos a disposición la propuesta de arquitectura que se ha venido consolidando y de microsimulaciones que en los 2 meses siguientes van a ser puestas a consideración del INEI y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Muchas gracias a Enrique Velázquez por una presentación fabulosa, muy completa, que nos ha mostrado de qué manera se ha desarrollado ya la metodología que hemos estado escuchando en la mañana. Se ha implementado, se ha hecho una medición, se ha sacado un resultado, pero además ha hecho mucho énfasis en la parte de uso, ¿verdad? Más allá de tener el dato, que sí ha requerido un tiempo, una discusión metodológica, una coordinación multiinstitucional, etcétera, pues cómo se va a usar este dato una vez que se tenga y qué es lo que se va a hacer en consecuencia, la posibilidad que nos entrega este índice de hacer microsimulaciones, desagregaciones por área geográfica, por grupo etario, y también conocer el aporte que cada una de las dimensiones y los indicadores tiene en este resultado o dato final. Pues no se diga más, voy a invitar a un panel que nos acompañará esta mañana para hacer justamente los comentarios a lo que se acaba de presentar, y vamos a tener a destacados panelistas. Voy a nombrar al primero de ellos y mientras lo nombro voy a presentarlo, voy a pedirle que venga aquí para adelante. Se trata de Diego Zabaleta. Diego, adelante por favor. Muchísimas gracias, qué gusto de verte. Diego es doctor en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Oxford, es investigador de la Iniciativa sobre Desarrollo Humano y Pobreza, OFI por sus siglas en inglés. Ha trabajado para diversas organizaciones internacionales como el Banco Mundial, así como la Secretaría para el Diálogo Nacional del Ministerio de la Presidencia de Bolivia, y actualmente es Senior de Estrategias y Alianzas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bienvenido, Diego. También quiero pedir que por favor nos acompañe acá adelante Eliana Rubiano. Eliana, ¿dónde estás? Allá. Gracias, bienvenida. Ella es doctora en Economía y Negocios por la Universidad de Maastricht. Tiene experiencia en el análisis de la pobreza, la desigualdad y el bienestar social, utilizando análisis cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacto de políticas públicas en las poblaciones más vulnerables. Su amplia experiencia la ha llevado a integrar los equipos del Banco Mundial, el BID, el Banco de la República de Colombia, entre otros, y actualmente es economista de la práctica global de pobreza del Banco Mundial. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Y finalmente quiero invitar a un amigo colega, Sebastián Weisgras. Por favor, Sebastián, si nos acompañas acá adelante. Gracias. Él es economista con especialización en desarrollo económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Tiene un diploma de estudios avanzados en economía y es doctor en economía por la Universidad Pública de Navarra, y desde el 2008 se desempeña como especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF en Argentina. Bienvenido, Sebastián. La conformación de este panel, y nos acompañan acá, va a tener la siguiente dinámica. Voy a pedir que cada uno de ustedes en una primera ronda haga comentarios sobre lo que acabamos de escuchar de Enrique Velázquez en la exposición que han hecho. Para esa primera intervención van a tener 6 minutos. Yo les ayudo con el tiempo cuando falte uno. Y luego tendremos una segunda ronda a partir de los comentarios que ustedes estarán haciendo. Para esta segunda ronda, para cerrar sus comentarios, tendrán 4 minutos y ahí acabaremos la sesión del panel. Entonces, vamos a ir justamente en el orden en que han llegado al escenario, así que Diego, tienes la palabra, por favor, tienes 6 minutos, adelante. Muchas gracias, Roberto. Antes que nada, agradecer a la invitación a la Presidenta de la República, al Ministro, a las autoridades del MIDIS, saludar a la concurrencia. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero partir por celebrar la decisión del MIDIS de llevar adelante esta iniciativa. Esto es algo que se viene discutiendo en Perú hace muchos años. Yo he venido a Perú reiteradas veces, no me acuerdo exactamente la fecha, pero esto es algo que no es nuevo, que ya tiene mucha discusión. Pero aparte de la decisión de hacer esto, quiero celebrar la decisión de hacerlo bien, porque lo que ha hecho el MIDIS es una amplia consulta con los diferentes ministerios, es consultar con los equipos que hicieron esta misma medida en países como Colombia, en países como Chile, ver esas experiencias internacionales, discutir con organismos internacionales que están metidos en esto. Entonces creo que es una muy buena forma de empezar una discusión de este estilo, ¿no? Conformando todo el conocimiento que hay. Es un poco difícil añadir nuevas cosas después de tener a Sabina presentando desde la Academia Práctico, de tener a Ricardo, de tener a Elena presentando desde la gerencia pública. Pero creo que hay cosas que sí son muy importantes destacar del ejercicio que está presentando el ministro. La primera es que está utilizando una metodología que es hoy por hoy la metodología estándar en el mundo para medición de pobreza multidimensional. Es una metodología que además, y esto es muy importante entenderlo, es una extensión de la metodología que utilizamos para medir la pobreza monetaria, ¿sí? Es una mera extensión con la misma filosofía por el mismo autor, junto con Sabina, para medir la pobreza monetaria. Entonces es algo que debiera tener un correlato. La segunda cosa que es importante para esto es que Perú cuenta con un buen sistema estadístico, que también es una base muy sólida para avanzar en un ejercicio de este estilo. Ahora, un índice de este tipo ofrece, en mi opinión, 2 grandes avances en la discusión sobre pobreza. Y el primero es algo que no se habla mucho, pero que es importante traerlo siempre a esta discusión, ¿sí? Y esto es que es un avance ético, si se quiere, ¿no? Las personas en situación de pobreza viven esa situación en múltiples dimensiones de su vida, la entienden de esa forma. Sabina habló de las voces de los pobres, un estudio del Banco Mundial que ha sido la encuesta más extensa que se ha hecho en personas en situación de pobreza. Creo que son 65,000 personas consultadas alrededor del mundo, todas ellas opinando algo que es innegable: el ingreso es un aspecto central de la vivencia de la pobreza, pero no es lo único. La vida de esas personas está afectada en múltiples dimensiones, y que insistamos en medir o aproximar la situación de esas personas a una sola de esas dimensiones se me hace a mí casi que una falta de respeto en cierta forma, ¿no? Entonces, cualquier ejercicio que se aproxime a eso se me hace un ejercicio de justicia, ¿no? Para empezar. El segundo punto, y también lo resaltó mucho Sabina y Ana Elena y Ricardo, es que es un instrumento muy práctico, ¿sí?
Este es un instrumento que complementa los datos monetarios, no compite con los datos monetarios. Es un instrumento que sencillamente permite traer nuevos tipos de información en los cuales los tomadores de decisiones después podrán usar un tipo de datos para alguna decisión, otro tipo de datos para otra decisión. Si uno quiere, y esto no es por desmerecer ningún tipo de medición, pero es como complementar con una tomografía o una resonancia magnética a una radiografía. Hay cosas para las cuales una radiografía es excelente y es mejor que cualquiera de las otras técnicas. Hay otras que otra técnica, otro instrumento permite mirar esto de otra forma, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que creo que no hay que perder de la discusión, la practicidad de este instrumento, lo que permite hacer, lo que hablaba aquí que hace un minuto, uno puede ponerse metas y poder comenzar a ver en qué aspectos se va avanzando, en cuáles se van retrasando, tener responsables del avance muy claros, ¿no? Entonces ese es otro punto que es central, dado que tenemos que lograr mayor eficiencia pública en el gasto, ¿no? Mayor eficiencia en el gasto, y voy a hablar de eso un poquito más después. Se me está yendo el tiempo, así que voy a dar un mensaje que creo que es importante aquí. La importancia de avanzar en esto, ¿sí? En este tipo de ejercicios lo perfecto es realmente enemigo de lo útil, ¿sí? No hay ejercicio de medición perfecta. Si nos dedicáramos a analizar con el mismo ojo que a veces se critica este tipo de ejercicios a la medición monetaria, tampoco la haríamos, ¿sí? Todas las mediciones tienen sus ventajas, sus restricciones, y sencillamente mientras sea útil, mientras sea posible que aumente la información y nos permita mayor eficiencia, creo que es un ejercicio que vale la pena hacerlo. Hay indicadores que tal vez no sean los mejores, pero un tipo de ejercicio así genera el debate público necesario para seguir avanzando en este camino. Colombia, cuando lanzó su medida de pobreza multidimensional, tenía muy claro que sus indicadores de empleo, por ejemplo, eran muy pobres. Y el gobierno decidió lanzarlo como tal porque eso generaba el debate, la crítica que después permitieron el espacio político, si quieren, para que el Instituto de Estadística cambiara esos indicadores. Entonces creo que me fui de tiempo, sí. Le paso la palabra. Mil gracias. Hola, hola. Sonido. Hola, hola. Gracias. Resalto algunos elementos de los que comentaste, de varios que has puesto. Esto de celebro que el MIDIS haya querido hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Son procesos que toman tiempo, que requieren debate, discusión, etcétera. Es un avance ético. No olvidemos que reducción de la pobreza es una meta global establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que es un instrumento complementario, ¿no? Complementario porque ayuda a enriquecer un análisis de un viejo fenómeno desde otra perspectiva. Entonces, desde el espacio de la Academia del Banco Mundial donde se desarrolla Eliana, ¿cuáles son tus comentarios al respecto de esta propuesta para el Perú, Eliana? Adelante, por favor, tienes 6 minutos. Hola, ya, ahora sí. Ahí está. No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues, es un orgullo estar aquí sentada. Yo soy la economista de pobreza y equidad para Perú, también trabajo en Paraguay y soy parte de la Comisión Consultiva de la Pobreza, entonces sé y puedo dar cuenta de todo el proceso que se ha llevado a cabo para poder llegar a este punto. Ha sido un tema de años, como decía Quique. Yo creo que en mis comentarios lo que quiero enfatizar un poquito más es traer la perspectiva global, ¿no? Y cuán importante es este hito para la medición de la pobreza y para informar las políticas públicas, sobre todo, y quisiera darles un ejemplo bien concreto de mi trabajo en otro país. Entonces, en términos generales, yo les puedo dar al menos 5 razones, creo que los diferentes expositores y panelistas ya han hablado sobre ello, por las cuales es muy importante tener un indicador de pobreza multidimensional. Creo que la primera de ellas es muy obvia y es que la medición tradicional de la pobreza basada en ingreso, consumo y en términos monetarios, que usamos mucho en el Banco Mundial, no es suficiente
para dar un diagnóstico preciso de las necesidades y el bienestar de la población. Entonces, esta limitación yo quiero enfatizar que se ha reconocido a nivel global. En el 2015 el banco convocó la Comisión de la Pobreza presidida por el señor Atkinson, que ya también hemos nombrado muchas veces, y allí se enfatizaron muchas ideas. Una de ellas, por ejemplo, mirar al interior del hogar, y no solo promedios de hogar, sino ver qué está pasando en la distribución de los recursos dentro de los diferentes miembros. Pero otro tema que resaltaba mucho era la medición de la pobreza multidimensional como una medida complementaria a la pobreza monetaria. Entonces, esa es la primera razón. El segundo tema es que obviamente con la medida monetaria no llegamos a ver temas que son súper relevantes para política pública, como la salud, la educación, el acceso a vivienda, servicios básicos. Entonces nos permite mirar más de una manera holística a la pobreza e informar intervenciones específicas que puedan ayudar a cerrar las brechas que vemos en las diferentes poblaciones. En el informe que publicamos, si no estoy mal, en 2022 en el banco, encontramos que más o menos 40% de las personas que identificábamos con un indicador multidimensional que tenemos en el banco como pobres multidimensionales, más o menos el 40% no estaban capturados por la medida monetaria. Es un montón de personas, ¿no? Y más o menos la tasa de pobreza multidimensional era casi el doble de la tasa de pobreza monetaria, utilizando el umbral más bajo que tenemos, que era de $2,15 per cápita por día. Entonces, bueno, súper importante tener en cuenta esos números. Tercero, creo que Sabina esta mañana decía que el índice de pobreza multidimensional no solo nos permite decir hablar sobre las carencias, pero también hablar sobre la intensidad de la pobreza. En cuántas dimensiones las personas tienen carencias o sufren simultáneamente el tema de carencias, así de forma que se pueda focalizar y priorizar las intervenciones. Otro punto, el indicador nos permite hacer desagregaciones. No tenemos que estarnos preocupando tanto con si la línea es o no válida para áreas urbanas, rurales, si sirve para este departamento o no. Es un indicador que nos permite ir a la desagregación regional por grupos etarios, por sexo, que es súper importante también para política pública. Y finalmente, no quiero dejar de decir, o sea, no es un tema menos relevante, pero le va a permitir a Perú reportar a los indicadores de desarrollo sostenible, ¿no? Que es una contribución también a nivel global. Y yo quisiera celebrar el hecho de que, creo que también decían anteriormente, no solo producir el indicador por producirlo, sino usando metodologías globales que ya se ha probado que funcionan, ajustarlo y adaptarlo a la realidad local. Creo que ese también era un mensaje muy claro de la comisión presidida por el señor Atkinson, y es como es el país el que tiene que estar manejando el carro y decir qué indicadores incluir, cómo incluirlos, qué peso darles, etcétera. Entonces, yo quiero cerrar con ese punto y de nuevo felicitar a Perú en este avance y por supuesto no solo desde el Banco Mundial sino como miembro de la Comisión Consultiva de la Pobreza, reiterar que estamos pues muy contentos de poder contribuir en el proceso. Muchísimas gracias, Liliana, por esos comentarios. Permite mirar la intensidad del número de privaciones, permite desagregar, pero siendo una mirada más holística requiere un grado de complejidad mayor y por lo tanto una coordinación que no se hace de la noche a la mañana y que está tomando todo este tiempo, pero celebramos el hito, como tú dices, de que ya Perú esté en el tema y con una propuesta concreta. Entonces, Sebastián, adelante por favor tú con tus comentarios a la presentación de la propuesta de Perú. Gracias, Roberto. Bueno, en primer lugar, también me sumo a los agradecimientos. Señor ministro, es un placer y a través suyo al gobierno de la República de Perú, a todo el equipo del MIDES, a la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación por este excelente trabajo y obviamente acá a mis colegas de UNICEF en Argentina. A ver, en primer lugar, felicitar este trabajo y acá me sumo, me parece que hay un consenso en este sentido.
También un consenso muy generalizado de que en la mayoría de los países en que, y esto ya se planteó, que la pobreza es algo más que billeteras vacías, ¿no? Y que, no obstante, esta realidad requiere, es un desafío para muchos países y es el desafío que ha venido transitando Perú en el sentido de generar instrumentos de medición robustos, pertinentes, rutinarios, que den cuenta efectivamente de las privaciones no monetarias que afectan a la población en general y a la niñez en particular, que de eso después me voy a referir particularmente. Creo que tenemos un muy buen avance. Quique presentó una arquitectura, presentó un modelo de trabajo y que además muestra el compromiso y la voluntad política del país de poder dar cuenta no solamente de las metas nacionales, sino de compromisos internacionales y que se traduce en este índice que hoy se está presentando. Esto ya se dijo, pero quiero resaltarlo. Ninguna medida de pobreza multidimensional genera un trade-off, genera una disyuntiva con las mediciones rutinarias de pobreza por ingresos. Son dos medidas diferentes. Les doy el ejemplo de mi país. Hoy por hoy la medida por ingresos debido a dificultades económicas en niñez está en torno a 70 puntos frente a la pobreza no monetaria que está 20 puntos abajo. Se debe a características de la macro, de los ingresos laborales, no laborales, responde a otras situaciones, con lo cual creo que en este sentido tener estas dos miradas me parece relevante. Y volviendo al caso de esto que se está presentando, creo que hay una fortaleza que esta medición, y Quique lo mostró muy bien, permite la compatibilización, permite adoptar criterios vinculados a la unión, a la intersección, es decir, saber quiénes son pobres monetarios, quiénes tienen privaciones monetarias y quiénes son aquellos que requieren el foco de las políticas públicas justamente porque están en esa intersección. Creo que la relevancia de contar con un enfoque multidimensional, y con esto también, si después hay unos minutos, también me quiero centrar un poquitito, es que nos permite, Perú ha avanzado notablemente en el desarrollo de presupuestos por resultados, de poder unir estos avances en la medición justamente con el rediseño de políticas presupuestarias que justamente apunten a rediseñar, mejorar, asignar recursos a estos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, buscando lo que Sabina planteaba al inicio, de que nadie se quede atrás. Me parece que en este sentido tenemos un avance significativo y por otro lado, a ver, creo que cualquier medición de pobreza requiere de una definición normativa. Acá tenemos una definición normativa. Por eso creo que acá es complejo. Digo, es cierto que hay algunas definiciones, algunos enfoques estándar de mediciones multidimensionales en países. La comparación entre países, salvo cuando uno acota dimensiones y privaciones, es factible, si no tenemos algunos inconvenientes. Otros países utilizan otras metodologías. En Argentina utilizamos un método integrado, pero lo importante, y resalto de este trabajo, es que se ha definido un enfoque y que este enfoque se llega a través de consensos y sobre qué características son deseables para el país. Y me parece que en este sentido este es un punto de avance, es un punto relevante en el sentido y también asociado a la disponibilidad de la información, que me parece que también es relevante. A ver, cierro esta parte porque en estos principios normativos creo que hay tres cuestiones que se mencionan en el informe que creo que son relevantes. Ya lo dije, pero lo vuelvo a resaltar. El primero de ellos es que permite al Estado peruano poder responder
a estos planes nacionales que se hablaron en determinados momentos, poder rendir cuentas, poder realizar ejercicios de transparencias y de rendición en este sentido. Esto es particularmente, además, más relevante para la niñez y para los grupos en mayor vulnerabilidad. En segundo lugar, cualquier persona, volviendo al tema de transparencia, cualquier persona puede replicar, así como podemos replicar un ejercicio de pobreza monetaria, esto que se ha presentado también es posible de ser replicado, contrastado con este tipo de instrumentos, porque además están basados en fuentes de información oficiales y públicas. Con lo cual, creo que ya estoy pasado de tiempo, así que dejo algunos comentarios vinculados a niñez y adolescencia para estos 4 minutos que nos quedan. Gracias. Gracias, Sebastián. Excelentes comentarios también. Importante reconocer que no hay un trade-off, que es complementario, que enriquece el análisis. Eliana también lo mencionaba hace un rato, pero estábamos perdiendo la posibilidad de incorporar 40% de personas en pobreza cuando mirábamos solo la pobreza monetaria. La multidimensional definitivamente nos ayuda a mejorar esa mirada. No podemos cambiar las cosas haciendo más de lo mismo, necesitamos innovar, tener otras miradas. Pero también me gusta la parte que comenta Sebastián ahora de que hay una posibilidad mayor de relacionar esto con el presupuesto, los programas, las políticas que están siendo destinadas a eso, la velocidad a la que están reduciendo las brechas y finalmente la simulación de cómo se puede mejorar. Muy bien, Diego, desde el lugar que ocupas tú ahora, la mirada de lo que PNUD está haciendo y lo que está en este momento haciendo este país, ¿cuál es el camino que le queda recorrer? ¿Cuáles son tus comentarios de cierre en estos 4 minutos? Pásale, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que hay una serie de temas que son importantes y que nosotros proponemos desde el PNUD y creo que es una cuestión general para la región. Uno es que hay que traer de vuelta el tema de la pobreza al centro del debate público. Desde hasta el año 2015, con los éxitos que tuvimos en reducción de la pobreza en la región, comenzó a girar un poco el debate hacia, bueno, no será un tema más de desigualdad, después comenzaron crisis de gobernanza en la región, después comenzó una crisis migratoria terrible, una crisis de violencia en países que no eran tradicionalmente, no tenían estos problemas, y después llegó la pandemia, toda una serie de temas que han entrado con justa razón al debate público y han dejado un poco de lado, creo yo, el tema de la pobreza, y por lo tanto es una tarea importante volver a traer el tema a la centralidad, y creo que una discusión como esta ayuda en eso, ¿no? Genera discusión, genera críticas, genera halagos, pero trae de vuelta el tema de la pobreza. Entonces esa es una. La segunda es lo mismo, relacionado al tema de los éxitos que tuvimos en reducción de pobreza monetaria, ¿no? Hasta el año 2015 que esto se comenzó a frenar, y es que eso estaba muy basado en el crecimiento que habíamos logrado en la región y a instrumentos que creamos en su momento para tomar ventaja de ese crecimiento, ¿no? Ya las transferencias condicionadas. Pero no nos podemos quedar en eso, o sea, eso ya ha cumplido un ciclo. Si no hay crecimiento y no se ve crecimiento en el futuro cercano, tenemos que tener esa misma capacidad de innovación para traer nuevos instrumentos que complementen a las transferencias condicionadas. Esto no se trata de dejar de lado cosas que funcionan, pero no puede ser lo único en lo que hacemos el trabajo, y creo que este tipo de medición da los datos, da el camino para crear nuevos instrumentos que ayuden a acelerar la reducción de la pobreza. Finalmente, creo que hay un tema que es muy importante también, es que tenemos que llevar a esta discusión más allá del área social, ¿no? O sea, de alguna forma nos hemos concentrado en una serie de temas que son los típicos que vemos en la política social,
pero esta es una discusión que tiene que ir ligada a los temas de productividad, que tiene que ir ligados a los temas energéticos, que tiene que ir ligado a los temas de cambio climático de una forma mucho más explícita de lo que hemos venido haciendo hasta la fecha. Y de nuevo, este tipo de instrumentos creo que permite de una forma muy clara el traer esas discusiones para que todas estas políticas que siguen un curso natural, que tienen un objetivo muy claro, pero que al mismo tiempo apoyen, ¿no?, que la aceleración en la reducción de la pobreza. Entonces, eso sería mis... Muchísimas gracias, Diego. Evidentemente, esto permite traer nuevamente el debate de este viejo tema al centro y hacerlo central en el ejercicio de la política pública y de la lucha que tenemos que hacer contra esto que afecta a miles de personas en cada país. Desarrollar nuevos instrumentos definitivamente es necesario y probablemente la pobreza multidimensional nos permite ampliar ese abanico de posibilidades y de acciones de política y finalmente complementarlo también con otros elementos que no solamente son de política social, sino también de política económica, de desarrollo, de inclusión, etc. Decían a veces que no hay mejor política social que una buena política económica y viceversa, ¿no? Entonces, esa complementariedad también es muy importante. Eliana, desde el trabajo que están haciendo en el Banco Mundial y de la transición que una institución como el Banco Mundial ha hecho hacia una medición también de pobreza multidimensional, ¿qué ventajas, qué beneficios, qué recomendaciones puedes darle a Perú en este campo? Sí, efectivamente, yo en la primera parte les dije que les iba a contar sobre una experiencia trabajando en otro país. Entonces quiero cerrar contándoles un poquito sobre eso y cómo hemos utilizado en ese caso el índice de pobreza multidimensional. La semana pasada estuve en Paraguay lanzando el diagnóstico de pobreza y equidad para el país, que no se había hecho como más de 15 años. Tuvo muy buen impacto, muy buena recepción por parte del gobierno y de la prensa, pero para mí lo más interesante fue el proceso de desarrollar el documento. Y allí no solo nos enfocamos en ver que sí, el país había cortado en más de la mitad la pobreza en 2 décadas, sino en mirar otras dimensiones y tratar de encontrar cuáles eran los factores que realmente estaban explicando esa desaceleración que vemos en América Latina, más o menos desde el 2014, y por qué es que cuando llegan choques externos les pega tan fuerte a algunos países en términos de, o sea, se aumenta la pobreza o paran el proceso de reducción de pobreza con el que venían. En el caso de Paraguay, tener la información que desarrollaron junto con Oxford y el apoyo de otras organizaciones acerca de las dimensiones de empleo, acerca de temas como por ejemplo el manejo de las basuras, cosas que normalmente no miramos, que obviamente no están en la medida monetaria, fueron súper útiles para nosotros tener un diagnóstico más holístico acerca de la situación de la población pobre y vulnerable en Paraguay. ¿En qué desencadenó todo esto? Bueno, básicamente encontramos en ese caso que la pobreza se había frenado bastante, el ritmo de reducción por el tema de la baja calidad del empleo, un tema fiscal y de transferencias. Las transferencias sí funcionaban y demás, pero hay un espacio mucho más grande para que el sistema fiscal pueda contribuir a la reducción de la pobreza. Después estaba el tema de educación, capital humano, que obviamente están acá en el centro de atención, salud y educación cuando miramos pobreza multidimensional. Y finalmente, como mencionaban también, el tema de cambio climático. Los choques climáticos en Paraguay le pegan durísimo a la población pobre y vulnerable. Y a raíz de ese análisis que hicimos, porque pudimos hacer un solapamiento entre mapas de pobreza con exposición a riesgos climáticos o desastres naturales, sequías e inundaciones. A raíz de todo esto salió una conversación muy interesante con el Ministerio de Desarrollo Social, a partir de la cual usamos el diagnóstico para acompañarlos con una asistencia técnica en el desarrollo de un plan social de adaptación al cambio climático. Lo vamos a lanzar en noviembre, estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho el Ministerio y con esto esperamos trabajar no solo la dimensión de cómo adaptar el sistema de protección social y las transferencias sociales, que claramente no son el motor de reducción de pobreza, son herramientas que sirven como un colchoncito, por decir así, pero vamos también a enfocarnos en otras áreas en las que normalmente el Ministerio de Desarrollo Social no estaría trabajando, como son
el tema de cómo manejar el riesgo climático, cómo apoyar a las poblaciones más vulnerables para que creen esa resiliencia y puedan no solo responder a los choques externos, sino también recuperarse en caso de que lleguen a ser, lleguen a tener uno de estos choques, ¿no? Nada, entonces quiero contarles la experiencia que tuvimos en Paraguay como una inspiración para que sepan que se puede avanzar en este tema, que el Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con otros ministerios, puede hacer cosas muy interesantes en términos de reducción de pobreza, que vayan más allá de los temas que normalmente tratamos los especialistas en el tema, que son la parte monetaria, la parte de protección social. Es casi como que no hay límite en el tipo de cosas que se pueden hacer teniendo buenos indicadores y buena información. Muchísimas gracias por tu participación, Eliana. Y cerramos ahora sí con Sebastián, este panel de lujo, con comentarios que te vamos a pedir. Pregunta forzada, Sebastián. Argentina viene midiendo la pobreza multidimensional infantil. ¿Qué beneficios trae hacerlo además sobre este grupo poblacional específico, aparte de sobre la población general? ¿Qué otros elementos incorpora en el desarrollo de la política pública? Bien, gracias por la pregunta, Robert. Quiero tomarme 10 segundos para algo que no comenté anteriormente y que me parece que es una de las grandes bondades que tiene lo que se viene presentando, porque en la literatura en esto hay un poco de debate. Creo que está muy bueno tener un tablero de indicadores y al mismo tiempo tener un índice de pobreza multidimensional. Digamos, me parece que cada cosa tiene un objetivo en común, con lo cual quizás la invitación a que puedan seguir trabajando en estas dos dimensiones, dialogando, me parece que es súper interesante. Creo que cuando hablamos, y acá me pongo la camiseta de UNICEF, que no me la saco hace 16 años, y con mucho placer. Lo que estamos trabajando me parece que tiene una característica central. La medición tiene en cuenta dimensiones individuales y otras que son compartidas, ¿sí? Cuando hablamos de dimensiones individuales nos estamos refiriendo a un niño o una niña, y cuando hablamos de definiciones compartidas que quizás corresponden al hogar, a la vivienda donde habita un niño. Con lo cual, esta diferenciación es muy importante para evaluar políticas públicas. Imaginemos una política de saneamiento o de agua que va a mejorar la vivienda, pero también va a mejorar la calidad de vida de la unidad de análisis principal, que son los niños y las niñas, con lo cual tener esta mirada me parece que es central. En segundo lugar, y esto creo que hay mucha compatibilidad entre lo que venimos haciendo en Argentina, más allá de tomar otro enfoque y lo que se viene haciendo acá, es que la mirada de la niñez es más que relevante porque es completamente diferente a la pobreza en adultos. A ustedes no les voy a contar esto porque sé que lo saben, pero la pobreza en la niñez son privaciones que afectan y que son críticas para su desarrollo integral, y que afectan y se transmiten en generación, y así como la riqueza se hereda, la pobreza se hereda, pero en consecuencias mucho más drásticas. Pensando en el uso y pensando en el uso que le pueden dar acá y pensando en el uso que intentamos darle nosotros, creo que algunos ya se mencionaban y estaban en la arquitectura. El diseño de programas, me parece que esto es clave y Sabina también lo mostró. La mejor asignación de recursos, yo soy un convencido de que esto nos permite asignar mejor recursos, asignar más, asignar con mejor calidad y lograr mayor eficiencia en esta asignación de recursos. La integralidad y más cuando vemos privaciones superpuestas, creo que es clave. Y por último, la sensibilización, poner esto en la agenda, comunicarlo, hacer docencia, entender que esto
que esto no es que es un indicador que va a dar más o que va a dar menos, va a dar lo que tiene que dar, pero que está basado en evidencia robusta y sólida. Estoy fuera de tiempo, pero me quedo con 2 o 3 recomendaciones que no quiero dejar de pasar. La publicación de estos datos periódicos creo que me parece que es más que relevante. El involucramiento técnico del Instituto de Estadísticas creo que es también que es central. Y la medición rutinaria de estos elementos. El trabajo lo plantea cuando hablamos de niñez, y esto es más por las fuentes de información, hay una discontinuidad, ¿no? Es decir, no tenemos el grupo de 0 a 17, sino que son 2 grupos etarios, y creo que esto hay que trabajarlo junto con los productores de información. Hay temas como nutrición, desarrollo infantil temprano, etcétera, que quizás requieren ese indicador continuo. El informe lo plantea porque hasta muestra la cocina de lo que está, de estas limitaciones, así que habla muy bien de ese trabajo. Y el rol del MIDIS como órgano rector de la política social, junto con el Instituto Nacional de Estadísticas, y así como organismos e instituciones que puedan conformar una mesa de diálogo con experiencias internacionales, de los bancos, de la academia, de la sociedad civil, en el sentido de que ya hay un consenso sobre qué medición tener, y cualquier enfoque es relevante si se traduce en respuestas concretas de política pública que le mejoren el bienestar de las niñas y de los niños en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bien, con eso hemos concluido este panel. Quiero dar las gracias a nuestro expositor, José Enrique Velázquez, a nuestros panelistas, Diego, Eliana, Sebastián. Muchísimas gracias. Creo que todos nosotros hemos como abierto la mente a este mundo de posibilidades que nos brinda esta medición. Está involucrado también un programa de protección social al medio como estrategia de reducción de pobreza. El ministro esta mañana nos estaba dando datos importantes de un sistema de protección social cada vez más robusto en el Perú, un avance en la medición de pobreza, una posibilidad de generar diseño de políticas, un involucramiento de todos los ministerios, de sociedad civil, de organismos de cooperación. Pues les deseamos el mejor de los éxitos y que sigan adelante con ese compromiso fuerte y firme en este mandato ético que es la reducción de la pobreza a nivel global. Muchísimas gracias.